Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Y hoy quiero platicarles que tenemos un episodio bastante peculiar. Comienzo contando una pequeña historia. En una oscura tarde de otoño, el cielo sobre el pequeño y apartado pueblo de Ravenswood se tornó aún más sombrío cuando una tormenta inesperada se desató, arrastrando nubes negras que parecían consumir la luz del sol. El viento aullaba como un lamento incesante y la lluvia golpeaba las ventanas con una furia frenética, como si el mismo cielo quisiera ocultar los secretos que se estaban a punto de desvelar. En medio de este tormentoso telón de fondo, la mansión de los Weasley, con un imponente edificio victoriano con un aire decadente, se erguía silenciosa, guardiana de un oscuro misterio. Los rumores sobre el proyecto Abigail se habían esparcido como un velo de terror en el pueblo. Se decía que la hija del respetado científico Dr. Samuel Weasley había sido sometida a experimentos terribles en un esfuerzo por crear un ser humano con capacidades sobrehumanas. Los aldeanos, aunque escépticos, estaban aterrorizados por las historias de desapariciones y gritos inhumanos que se oían desde la mansión. Una noche, un joven reportero llamado Edward Reed, intrigado por los rumores y el misterio que envolvía al proyecto Abigail, decidió infiltrarse en la mansión. Equipado con una linterna, una cámara y una determinación que rozaba la imprudencia, cruzó el umbral de la mansión justo cuando la tormenta alcanzaba su cúspide. La puerta principal se abrió con un chirrido ominoso, como si la mansión misma estuviera invitándolo a descubrir sus secretos más oscuros. El vestíbulo estaba envuelto en una penumbra espesa, iluminado solo por la luz parpadeante de su linterna. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de los Weasley, cuyos ojos parecían seguir a Edward con una intensidad perturbadora. La mansión estaba desierta, pero un frío penetrante se sentía en el aire, como si el lugar estuviera lleno de presencias invisibles. Edward siguió un pasillo largo y tortuoso, las sombras danzando a su alrededor mientras avanzaba hacia la parte más profunda de la mansión. El aire se volvía cada vez más pesado, cargado de una sensación opresiva que parecía intensificarse con cada paso. Finalmente llegó a una puerta de hierro forjado, más imponente que las demás, con un letrero desgastado que decía «Laboratorio». Al abrir la puerta, Edward se encontró en un laboratorio de aspecto anticuado, pero inquietantemente moderno en ciertos detalles. Instrumentos y equipos científicos llenaban el espacio, y en el centro de la sala había una silla de examen clínico rodeada de cables y sensores. Un espeluznante dispositivo de aspecto alienígena estaba montado en la pared, sus luces parpadeando con un brillo azul frío. De repente un estremecimiento recorrió la columna vertebral de Edward cuando escuchó un sonido débil pero constante, como un susurro o un lamento. Siguiendo el sonido, se dirigió hacia una puerta oculta al final de la sala. Al abrirla, encontró una cámara sellada con un cristal grueso y opaco. Dentro estaba Abigail. Abigail era una joven de unos 20 años, pero su apariencia era desoladora. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran grandes y desorbitados, llenos de una desesperación que parecía trascender la razón humana. Estaba conectada a una serie de cables y dispositivos que se entrelazaban con su cuerpo. Su respiración era irregular y entrecortada, y sus movimientos eran erráticos. Edward sintió un sudor frío recorrer su frente al ver a Abigail, su mente luchando por procesar la escena que tenía frente a él. La mansión y el laboratorio parecían ser un lugar donde el tiempo se había detenido, un limbo aterrador donde la ciencia había ido más allá de los límites de la ética y la humanidad. De repente, la puerta de la cámara se cerró con un estrépito, atrapando a Edward en el interior. La luz comenzó a parpadear y un zumbido bajó lleno el aire. Las pantallas en el laboratorio mostraban patrones de ondas cerebrales y gráficos que fluctuaban erráticamente.
La sensación de desesperación se intensificó y Edward sintió como si algo invisible lo estuviera atrapando en una red de terror. La figura de Abigail comenzó a moverse de manera frenética, su cuerpo convulsionado mientras su rostro se contorsionaba en una mueca de dolor. Los cables que la conectaban al dispositivo comenzaron a chisporrotear y un brillo inquietante emanó del aparato. Edward pudo sentir que la atmósfera se volvía más densa, como si la misma realidad estuviera colapsando alrededor de él. Los gritos de Abigail se mezclaron con las voces en su mente, un torbellino de terror y angustia que desdibujaba la frontera entre lo real y lo imaginario. Edward sintió que su mente se desmoronaba, atrapada en una pesadilla interminable donde el dolor y la desesperación de Abigail se convirtieron en su propio tormento. En un último acto de desesperación, Edward intentó desconectar los cables de Abigail, pero el dispositivo parecía resistirse, como si estuviera vivo y se alimentara del sufrimiento. La tormenta afuera se intensificó y un trueno atronador resonó en la mansión, justo cuando Edward sintió que su propia cordura estaba al borde del colapso. Cuando las autoridades finalmente llegaron al lugar, la mansión estaba desierta, el laboratorio estaba en completo desorden y la cámara de Abigail estaba vacía. Abigail junto con el Dr. Weasley habían desaparecido sin dejar rastro. Los informes indicaron que Edward Reed había sido encontrado en su estado de locura profunda, incapaz de articular lo que había visto. Las historias sobre el proyecto Abigail se convirtieron en una leyenda local, un cuento de advertencia sobre los peligros de la ciencia sin control. La mansión de los Weasley fue abandonada y eventualmente se desmoronó, dejando tras de sí solo ecos de los gritos y lamentos que aún persisten en la memoria colectiva. El silencio de Abigail, atrapada en su propia pesadilla, se convirtió en una advertencia aterradora de los límites que nunca se deben cruzar en la búsqueda del conocimiento. En la oscuridad de la mansión y en las sombras de la tormenta, el terror persiste, y el eco del dolor de Abigail resuena como un lamento eterno en la noche. A varios cientos de kilómetros de ahí, en la penumbra de un atardecer grisáceo y apesadumbrado, la atmósfera en el pequeño pueblo de Galesburg se tornó opresiva y densa. Nadie sabía por qué la neblina parecía haber llegado con una intensidad inusual aquel día, arrastrando consigo un susurro inquietante que se arrastraba por las calles desiertas. El Dr. Wells, un científico cuya fama estaba envuelta en un halo de misterio, había sido el único en recibir a los 6 visitantes que llegaban a la estación de tren, su destino incierto. Un grupo de voluntarios, atraídos por la promesa de un pago generoso y una confidencialidad estricta, estaban a punto de adentrarse en el corazón de un experimento cuya naturaleza era tan perturbadora como incomprensible. Las instrucciones eran vagas: un viaje a una instalación de investigación subterránea para participar en un estudio pionero sobre la percepción humana y la conciencia. No había detalles específicos sobre lo que implicaba, solo un contrato que firmaron sin leer detenidamente, su tinta aún fresca, prometiendo una comprensión o compensación que ninguno de ellos podía rechazar. El Dr. Wells, un hombre de estatura imponente con una mirada penetrante que parecía penetrar más allá de la piel, los recibió con un saludo formal. La seguridad del lugar era tan estricta como para un secreto de estado, con puertas blindadas y un acceso controlado por una serie de mecanismos desconocidos para el común de los mortales. El primer indicio de lo que les esperaba llegó cuando atravesaron el umbral de la instalación. El aire en el vestíbulo principal era frío y estancado, impregnado con un olor metálico que recordaba la sangre y el desinfectante. Los muros estaban revestidos de un material que absorbía la luz, creando una penumbra perpetua que parecía distorsionar las sombras. De repente, los muros comenzaron a moverse con una vibración casi imperceptible, como si estuviera respirando al ritmo de un aliento contenido. Los sujetos fueron conducidos a través de una serie de pasillos que parecían interminables, cada uno de ellos con puertas selladas que se abrían con un clic metálico cuando el Dr. Wells introducía un código en un dispositivo de aspecto futurista. Finalmente llegaron a una sala de experimentación, su centro dominado por una silla de apariencia clínica rodeada de cables y sensores que se conectaban a una serie de dispositivos desconocidos. «Bienvenidos al protocolo siliente», anunció Wells con una voz que parecía resonar en una frecuencia más allá del rango auditivo humano. «Este es un estudio de la conciencia, pero también es mucho más. Su mente y su cuerpo estarán sometidos a condiciones extremas para analizar los límites de la percepción». Uno a uno los sujetos fueron colocados en la silla, sujetos con correas, ajustables y conectados a los cables. A medida que los dispositivos se encendían, una sensación de frío comenzó a invadir sus cuerpos.
Los monitores parpadeaban con una luz azulácea, proyectando imágenes distorsionadas en las paredes que parecían cambiar constantemente, como visiones de un mundo enloquecido. Los sujetos comenzaron a experimentar una angustia indescriptible, sus mentes atrapadas en un laberinto de terror indescriptible. Sus pensamientos se enredaban en una maraña de ansiedades y temores, atrapados en un bucle interminable de imágenes grotescas y sonidos chirriantes. La percepción del tiempo se distorsionaba, cada segundo estirándose en una eternidad de sufrimiento. Las voces en sus cabezas se multiplicaban, susurrando secretos inconfesables y pesadillas vívidas que desafían la lógica humana. La sala estaba completamente aislada del mundo exterior, y pronto los sujetos comenzaron a cuestionar si aún estaban en el mundo real. Sus gritos se convirtieron en lamentos silenciados, y la desesperación se asentó en sus corazones. La sensación de ser observados por entidades invisibles se volvió abrumadora, como si el Dr. Wells y su equipo fueran solo marionetas en un escenario de horror más grande. A medida que las horas se convirtieron en días, el experimento comenzó a desmoronarse. Las mentes de los sujetos, ya quebradas por el terror, se sumergieron en una locura colectiva. Los gritos de desesperación se fusionaron en una cacofonía de dolor, y el Dr. Wells, ahora revelado como un ser inquietante con una sonrisa fría y distante, parecía alimentarse de la angustia que él mismo había desencadenado. Los informes posteriores de la prensa y las autoridades afirmaron que el experimento había sido un fracaso y que los sujetos habían sufrido daños psicológicos irreparables. La instalación fue cerrada, sus secretos enterrados bajo capas de burocracia y oscuridad. Sin embargo, en los recovecos de la memoria de los sobrevivientes, el eco del protocolo silente persiste como una sombra inescapable. Se dice que la instalación sigue en pie, un monumento al horror y a la crueldad de la ciencia descontrolada. Las historias de sus experimentos han devenido en leyendas urbanas, susurradas en los rincones más oscuros del Internet y en las conversaciones temblorosas de aquellos que afirman haber escuchado los lamentos que aún recorren las paredes de aquel siniestro complejo. El protocolo silente, un experimento cuyo objetivo y naturaleza jamás se comprenderán completamente, sigue siendo un recordatorio aterrador de los límites que no deben cruzarse en la búsqueda del conocimiento. El miedo persiste y en la penumbra se puede escuchar el eco de las almas atrapadas clamando por una liberación que nunca llegará. Te preguntarás qué tipo de episodio estamos a punto de escuchar hoy o por qué empecé con estos dos relatos. Aquí en UDG Space y también en Diálogos Espaciales consideramos que la ciencia tiene episodios oscuros, no nomás claros, y queremos hablarte de algunos de ellos. Por ejemplo, los experimentos con humanos, que en realidad han sido una parte controvertida y en muchos casos muy oscuro de la historia de la ciencia. Aunque la ciencia busca siempre avanzar en el conocimiento y el bienestar, los experimentos humanos a veces han cruzado límites éticos fundamentales, revelando tanto el potencial de la investigación científica como los riesgos de la explotación y la falta de consideración por los derechos humanos. A continuación te voy a presentar algunos de los experimentos históricos significativos reales, analizados de una perspectiva un tanto física y, ya saben, como siempre, un punto de vista filosófico también. El estudio de sífilis de Tuskegee, 1932-1972, realizado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, es uno de los ejemplos más infames de experimentación humana sin ética. En este estudio, 399 hombres afroamericanos en etapa temprana de sífilis en el condado de Macon, Alabama, fueron engañados y no recibieron tratamiento adecuado, a pesar de que la penicilina se había convertido en un tratamiento eficaz para la enfermedad desde 1947. Los investigadores querían observar la progresión natural de la sífilis en ausencia de tratamiento. Este estudio implicaba el seguimiento prolongado de la progresión de la sífilis, una enfermedad infecciosa causada por el Treponema pallidum. Los participantes experimentaron síntomas severos, incluyendo úlceras, lesiones neurológicas y complicaciones cardiovasculares. El estudio reveló las terribles consecuencias de no tratar la sífilis, demostrando la importancia del tratamiento temprano para prevenir daños irreversibles. El estudio de Tuskegee violó principios fundamentales de ética. La falta de consentimiento informado y la explotación de una población vulnerable reflejan una grave falta de respeto por la dignidad y autonomía de los participantes. La ética kantiana nos recuerda y subraya la importancia de tratar a los individuos como fines en sí mismos y no como medios para un fin.
En este caso fue completamente ignorada cualquier tipo de éticas. También tenemos a continuación los experimentos de Josef Mengele en Auschwitz en 1941, de 1941 a 1945. Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, realizó una serie de experimentos crueles y sin ética en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Sus experimentos incluían pruebas genéticas en gemelos, la exposición a sustancias tóxicas y procedimientos quirúrgicos sin anestesia. Mengele estaba interesado en estudiar las diferencias genéticas y desarrollar teorías raciales. Y bueno, sabemos cómo terminó todo eso. Los experimentos realizados por Mengele fueron extremadamente dolorosos y brutales. Los gemelos, por ejemplo, fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos invasivos para comparar sus cuerpos, a menudo sin anestesia. Los resultados no solo mostraron la falta de ética en la investigación, sino también los efectos devastadores de la manipulación genética y médica en condiciones inhumanas. Los experimentos de Mengele reflejan una total deshumanización de los sujetos de prueba. La ética de la investigación médica, que exige respeto por la autonomía y el bienestar de los participantes, fue completamente violada. Mengele trató a los prisioneros como objetos de estudio en lugar de seres humanos con derechos fundamentales, lo que subraya la necesidad de una ética rigurosa en cualquier investigación científica, pero bueno, sabemos que era hijo de su época. Por otro lado, también tenemos el experimento de radiación de la Universidad de Rochester, en 1953 a 1956. Durante esa década de los 50, la Universidad de Rochester llevó a cabo un experimento en el que se irradiaron a varios pacientes sin su consentimiento informado. Los pacientes recibieron dosis de radiación en un intento de estudiar los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación. El experimento implicaba la administración de dosis de radiación a pacientes, lo que resultó en efectos adversos graves, como cánceres y enfermedades relacionadas con la radiación. Los resultados mostraron cómo la exposición a la radiación puede causar daño celular y aumentar el riesgo de enfermedades. Este experimento violó el principio del consentimiento informado y la autonomía de los pacientes. La falta de transparencia y la falta de preocupación por el bienestar de los sujetos de prueba destacan la importancia de la ética. La filosofía de la ética médica exige que los experimentos sean realizados con el máximo respeto por la dignidad y los derechos de los participantes. Sin embargo, en esta década, eso no se tenía claro. Por otro lado, tenemos el estudio de privación del sueño de Randy Gardner en 1964. Randy Gardner, un adolescente de 17 años, participó en un experimento para estudiar los efectos de la privación del sueño. Gardner permaneció despierto durante 264 horas u 11 días, bajo la supervisión de investigadores con el objetivo de observar los efectos de la falta de sueño prolongada. Estos efectos incluían alucinaciones, problemas de memoria y concentración y cambios de humor. Aunque Gardner no sufrió efectos a largo plazo graves, el experimento demostró los efectos perjudiciales de la falta de sueño en la salud física y mental. Y aunque sabemos que Gardner dio su consentimiento, la duración y las condiciones extremas del experimento han sido cuestionadas. El caso resalta la necesidad de equilibrar la curiosidad científica con el respeto por la integridad y el bienestar de los sujetos. Otro de los experimentos muy famosos, sin duda, es el experimento de control mental MKUltra, que se llevó a cabo de los 50 hacia el 75. El proyecto MKUltra, llevado a cabo por la CIA, involucró una serie de experimentos destinados a estudiar técnicas de control mental y manipulación del comportamiento. Estos experimentos incluyeron la administración de drogas psicodélicas como el LSD a sujetos no informados, así como técnicas de privación sensorial y tortura psicológica. Los sujetos del MKUltra experimentaron efectos severos en su salud mental y física. El uso de drogas psicodélicas y técnicas de manipulación causó daños neurológicos, psicológicos significativos en muchos de los participantes. El impacto de estos experimentos fue tan profundo que la investigación posterior a menudo se ha centrado en los efectos a largo plazo de tales técnicas en la salud mental. Violaron principios éticos fundamentales como, el consentimiento informado y el respeto por la dignidad humana. Otro de los proyectos más famosos es el del relato del proyecto Abigail, que puede considerarse incluso una leyenda. Aunque el relato de que escucharon al inicio de este episodio es ficticio, fruto de mi producción literaria, sirve como una parábola sobre los riesgos asociados con la experimentación sin control ético. La ciencia, en su esencia, busca comprender y manipular la naturaleza para beneficio humano.
Sin embargo, cuando se desconecta de la ética, la ciencia puede convertirse en una fuerza destructiva. Los experimentos humanos más aterradores de la historia son un testimonio de esto. Estos experimentos, a menudo realizados en nombre del progreso científico o la seguridad nacional, violaron los derechos fundamentales de las personas y dejaron cicatrices indelebles en la historia de la humanidad. Quisiera traer a colación ahora a Immanuel Kant, uno de los filósofos positivistas, en donde violan totalmente la noción kantiana de la dignidad humana, puesto que los seres humanos, según Kant, deben ser tratados siempre como fines en sí mismos y nunca como medios para un fin. Desgraciadamente sabemos que en el capitalismo solo servimos para producir. Sin embargo, esta extensión ideológica llega hasta los quehaceres de la ciencia. Esta idea está en el corazón de muchas teorías éticas modernas y sirve como base para los códigos de ética en la investigación científica. El hecho de saber que el ser humano no es un medio, sino es un fin en sí mismo. Cuando se conducen experimentos en humanos sin su consentimiento o cuando se les trata como meros sujetos de estudio sin consideración por su bienestar, se les deshumaniza y se les reduce a objetos. Esto no solo es éticamente inaceptable, sino que también socava la legitimidad de la ciencia. La ciencia debe ser una fuerza para el bien, un medio para mejorar la vida humana y comprender el mundo, no una herramienta para la explotación y el sufrimiento. El proyecto Abigail y otros experimentos inhumanos plantean preguntas importantes sobre los límites del conocimiento y el poder. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda del conocimiento? ¿Existen límites que no debemos cruzar, incluso si la recompensa potencial es grande? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son fundamentales para cualquier discusión sobre ciencia y ética. Ya diría en alguna ocasión el alemán Friedrich Nietzsche, advirtió sobre los peligros de voluntad de poder, la tendencia humana a buscar el control y el dominio sobre la naturaleza y los demás. Según Nietzsche, esta voluntad de poder puede llevar a la destrucción si no se equilibra con la responsabilidad y la reflexión ética. En el contexto de la ciencia, esto significa que los investigadores deben ser conscientes del impacto de su trabajo y deben estar dispuestos a poner límites a sus investigaciones cuando sea necesario. Una de las lecciones clave que podemos aprender de estos experimentos y que se ha aprendido es la importancia del consentimiento informado. Hoy en día es un principio fundamental en la investigación científica que los participantes deben dar su consentimiento libre e bien informado, antes de participar en cualquier estudio. Esto significa que deben ser plenamente conscientes de los riesgos y beneficios potenciales y deben tener la libertad de retirarse en cualquier momento. El consentimiento informado no solo es un requisito legal, es una expresión de respeto por la autonomía y la dignidad de los individuos. Garantiza que los participantes no sean explotados y que se les trate como seres humanos con derechos y no como meros objetos de estudio. Además del consentimiento informado, la ciencia también debe estar guiada por un sentido de responsabilidad social. Eso significa que los investigadores deben considerar no solo los impactos directos de su trabajo, sino también sus posibles consecuencias a largo plazo y su impacto en la sociedad en general. Por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial o la ingeniería genética, se plantean preguntas éticas complejas sobre su uso y su control, evidentemente. Muchas investigaciones se realizan en el contexto de un mercado globalizado, hoy en día, donde las consideraciones económicas a menudo priman sobre las éticas. Es esencial que los científicos mantengan su compromiso con la responsabilidad social y se esfuercen por asegurar que su trabajo beneficie a la humanidad en su conjunto, y no solo unos pocos privilegiados que son los que están pagando la investigación. Más adelante seguiremos haciendo estas consideraciones, pero ha llegado el momento de hablar con crítica sobre el proyecto Abigail, que para muchas personas es una leyenda y para muchos otros fue un hecho real. Ya saben que es la historia de un experimento militar secreto llevado a cabo en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Según el relato, un brillante científico militar, cuyo nombre varía según la versión, estaba a cargo de un proyecto clasificado que tenía como objetivo desarrollar un superhumano para el ejército. El científico decidió utilizar a su propia hija Abigail como sujeto de prueba, creyendo que ella podía soportar los procedimientos experimentales mejor que cualquier otro individuo. Los experimentos involucraron la modificación genética y tratamiento psicológico extremos. A medida que avanzaba el proyecto, Abigail comenzó a mostrar signos de mutación, tanto física como mental.
Su cuerpo se deformó y su comportamiento se volvió cada vez más violento e inestable. Eventualmente perdió por completo su humanidad, convirtiéndose en una criatura monstruosa que fue encerrada en una instalación militar subterránea para evitar que se desatara el caos. La historia suele terminar con la insinuación de que Abigail sigue viva, encerrada en algún lugar, un recordatorio aterrador de lo que puede suceder cuando la ciencia cruza los límites de la ética y de la moral. Pero ¿es la historia del proyecto Abigail una leyenda o fue un hecho real? Bien, primero vamos a ser un poco críticos. Parece basarse en una mezcla de miedos populares, teorías conspirativas y el legado de experimentos militares reales que se realizaron en el pasado, algunos de los cuales sí que violaron los derechos humanos fundamentales. A pesar de que no existe evidencia documentada que respalde la historia del proyecto Abigail, este tipo de relatos se alimenta de la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y científicas, especialmente en contextos donde el secreto y la falta de transparencia prevalecen hasta hoy en nuestros días. ¿Quién no ha escuchado de cosas que el gobierno estuvo haciendo en secreto? La historia de Abigail nos recuerda que en cierta medida a las atrocidades reales que se cometieron en nombre de la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, como los experimentos de los médicos nazis en los campos de concentración o las pruebas de radiación en ciudadanos estadounidenses sin su conocimiento durante los 50s y 60s. Estos antecedentes históricos ofrecen un terreno fértil para que leyendas urbanas como la de Abigail se desarrollen y ganen credibilidad en la cultura popular. A pesar de la falta de pruebas concretas, algunos defensores de la existencia del proyecto Abigail argumentan que la historia podría estar basada en experimentos militares reales que permanecen clasificados. Señalan la historia como un posible desliz de información confidencial que se ha filtrado en forma de leyenda urbana, o como una versión encubierta de un experimento similar que podría haber ocurrido en el pasado. Los defensores suelen mencionar la existencia de proyectos militares clasificados reales como el proyecto MKUltra, el programa real de la CIA que involucra experimentos en el control mental, del que ya hablamos hace rato. Sin embargo, se tienen bastantes argumentos a favor de que esta historia solo es una leyenda y no fue en la vida real. Por ejemplo, no existen documentos desclasificados, artículos científicos ni testimonios verificables que respalden la existencia de un proyecto llamado Abigail en ningún archivo militar o científico de los Estados Unidos o de otros países. Las historias que circulan en línea no estaban vinculadas a fuentes confiables y no hay rastro alguno de la supuesta Abigail en registros oficiales. Las versiones del proyecto Abigail que se encuentran en internet y en otras fuentes varían ampliamente en los detalles, como la ubicación del experimento, el propósito del proyecto y el destino final de Abigail. Esta falta de coherencia sugiere que la historia ha sido alterada y embellecida con el tiempo, lo que es típico de las leyendas urbanas. La historia de Abigail comparte muchas características con otros mitos y leyendas, como la existencia de experimentos secretos en humanos, criaturas mutantes y científicos sin escrúpulos. Estos son temas recurrentes en las leyendas urbanas que suelen reflejar miedos colectivos más que eventos reales. Desde una perspectiva crítica, la historia del proyecto Abigail se alinea demasiado bien con las narrativas de horror y conspiración que capturan la imaginación popular. Estos relatos, aunque intrigantes, no suelen ser más ficciones diseñadas para explorar nuestros temores sobre la tecnología, el poder militar y los límites de la ciencia. La leyenda del proyecto Abigail es un fascinante ejemplo de cómo las leyendas urbanas pueden capturar la imaginación colectiva, alimentadas por el miedo y la desconfianza hacia la ciencia y el poder. Aunque no existe evidencia que respalde la existencia real de este proyecto, la historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la experimentación científica cinética y la importancia de mantener un equilibrio entre el avance del conocimiento y respeto por la dignidad humana. Los experimentos con humanos han sido una parte controvertida y en muchos casos oscura de la historia de la ciencia. Pero para muestra un botón más actual. Y es que tenemos el experimento realizado por el científico chino He Jiankui, conocido por su controvertido trabajo en edición génica en embriones humanos. Apenas recientemente, en 2018, He Jiankui anunció que había creado los primeros bebés genéticamente modificados, llamados Lulu y Nana, en un intento de conferirle resistencia al VIH, el virus que causa el SIDA. He Jiankui, un biofísico, para acabarla de amolar, un físico chino como formación en el campo de la edición genética, un físico chino, utilizó la tecnología CRISPR-Cas9, que es una proteína para cortar el ADN, que modifica el gen CCR5 en embriones humanos.
Este gen está involucrado en la entrada del VIH en las células humanas. Al introducir modificaciones en CCR5, He Jiankui intentó crear una resistencia al VIH en los bebés, con la esperanza de prevenir la infección por este virus en su vida futura. En noviembre de 2018, He Jiankui reveló que había llevado a cabo el procedimiento en un par de embriones, resultado en el nacimiento de 2 niñas, Lulu y Nana. La noticia fue ampliamente divulgada y rápidamente se convirtió en objeto de controversia a nivel mundial. La principal controversia surgió en torno a la ética del experimento. He Jiankui no obtuvo el consentimiento informado adecuado de los padres ni de las partes involucradas. Además, la comunidad científica y ética global expresó preocupaciones sobre los riesgos potenciales de modificar el genoma humano, la falta de evidencia de seguridad a largo plazo y la posibilidad de consecuencias imprevistas. En China, las leyes y regulaciones sobre edición genética en humanos no estaban completamente desarrolladas en el momento del experimento. El trabajo He Jiankui fue considerado violatorio de las normas éticas y de seguridad. Las autoridades chinas eventualmente investigaron el caso y fue condenado a 3 años de prisión y una multa por prácticas médicas ilegales. El experimento planteó grandes interrogantes sobre el uso de tecnologías de edición genética en humanos. Aunque la tecnología CRISPR-Cas9 tiene un potencial significativo para la medicina, la edición genética en embriones humanos plantea riesgos éticos y científicos complejos, incluyendo posibles efectos no deseados en el genoma y la posibilidad de generar cambios hereditarios que afecten a futuras generaciones. Hasta el momento no se ha proporcionado información pública detallada sobre la salud y el desarrollo de Lulu y Nana. La comunidad científica sigue evaluando los impactos a largo plazo de la edición genética en embriones humanos, y el caso de He Jiankui ha llevado a un llamado global para establecer normas éticas y regulaciones más estrictas en torno a la edición genética. Este experimento destaca las tensiones entre el avance científico y las consideraciones éticas en la biomedicina moderna. Mientras la tecnología continúa desarrollándose, es esencial que los científicos, legisladores y la sociedad trabajen juntos para asegurar que las innovaciones en genética se llevan a cabo de manera segura y ética. Evidentemente, hoy en día, para poder hacer un estudio con humanos, cuyos experimentos están estrictamente regulados para proteger la seguridad y los derechos de los participantes. Por ejemplo, el procedimiento actual para poder realizar investigaciones en humanos implica el seguimiento de una normativa muy clara, desde donde el diseño, tiene que haber un diseño que se entrega, en donde se realiza la pregunta clara específica a investigar, se establecen objetivos del estudio y se definen hipótesis. Después se diseña un protocolo del estudio, especificando bien los métodos de investigación, las técnicas que se utilizarán y los procedimientos que se seguirán. Después se tienen que definir criterios de inclusión y de exclusión para saber a quiénes está eligiendo y a quiénes no está eligiendo, considerando los factores como edad, salud y características demográficas. Se lleva un protocolo detallado del estudio que incluye los objetivos, los métodos y los análisis. Y además se nombra un comité especial de investigación, un comité de ética para evaluar la investigación. Este comité revisa el estudio para asegurar que cumple con los estándares éticos y de seguridad. Este evalúa el proceso de consentimiento informado para asegurarse de que los participantes comprenden bien los riesgos, los beneficios y su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento. Un montón de papeles que tienen que firmar las personas que quieren realizar estos experimentos y a quienes se los van a realizar. Entonces se aseguran de que el estudio cumple con leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales, que incluso puede incluir regulaciones específicas de cada país o región sobre investigación en humanos. En algunos casos se requiere registrar el estudio en una base de datos pública, como por ejemplo clinicaltrials.gov, para asegurar que el tratamiento es transparente y tiene accesibilidad de cualquier científico a lo que se está haciendo en ese estudio. Entonces se les informa de todas las posibles variantes a los participantes a través de folletos, anuncios, contactos, etc. Y de manera clara y completa sobre el propósito del estudio, los procedimientos y todos los posibles riesgos y beneficios. Se obtiene un consentimiento informado de todos los participantes antes de que comiencen el estudio. Este proceso es continuo, con la posibilidad de que los participantes se retiren en cualquier momento. Este estudio es un protocolo muy tardado, pero requiere toda la aprobación, asegurando integridad y seguridad en cada pasito de este proceso. Supervisar continuamente el estudio hace que se asegura de que se cumplan los estándares de calidad y que no haya problemas imprevistos. Esto puede incluir revisión de datos, verificación de procedimientos y evaluación de seguridad antes de que termine el experimento.
Así están obligados a estar publicando en la base de datos lo que están realizando. Recopilar y analizar los datos obtenidos durante el estudio se utilizan métodos estadísticos y científicos apropiados. Así se está continuamente publicando para que otros grupos de investigación vean los resultados de los estudios, incluyan análisis de datos, conclusiones y cualquier limitación que puedan mostrar favorecente del estudio o del experimento. Entonces estos estudios se publican en revistas científicas revisadas por pares y presentan los hallazgos con conferencias y simposios, asegurándose de que los resultados sean para la comunidad científica y el público general si es relevante. Después el comité de ética hace un seguimiento a los participantes después del estudio para monitorear posibles efectos adversos a largo plazo. Proporciona a los participantes información sobre resultados del estudio y su impacto potencial en la salud o el conocimiento científico. Bien, la posibilidad de que se lleven a cabo experimentos científicos antiéticos o horrorosos como en el pasado sigue siendo una preocupación relevante en la investigación. A pesar de los rigurosos controles y regulaciones en muchos países, siempre existe el riesgo de que algunas investigaciones se realicen sin el debido cumplimiento de las normas éticas. Por ejemplo, la probabilidad de experimentos científicos antiéticos podrían seguir ciertos factores de riesgo, por ejemplo, la falta de supervisión. Hay países con sistemas de regulación menos robustos y la falta de supervisión efectiva puede permitir la realización de estos experimentos. Por ejemplo, en algunos casos, las presiones financieras y la competencia por publicaciones pueden llevar a la omisión de prácticas éticas. O por ejemplo, los investigadores sin una sólida formación en ética científica pueden no reconocer las implicaciones éticas de sus acciones. Ha habido casos en el pasado donde se realizaron experimentos sin el debido consentimiento en condiciones humanas. Aunque son raros, algunos casos recientes han mostrado que pueden ocurrir violaciones éticas. Y por eso tenemos ahora la Declaración de Helsinki, que proporciona directrices éticas para la investigación médica en humanos y es adoptada por muchas organizaciones internacionales, ya que establece principios como el consentimiento informado y la evaluación ética de los estudios, o algunas directrices de la Organización Mundial de la Salud que también se emiten para investigación biomédica, enfatizando la importancia de la ética y la protección de los participantes. Incluso existen algunas normas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, CIOMS, que también proporciona directrices adicionales que se alinean con la Declaración de Helsinki. La ética científica es uno de esos pilares silenciosos que sostiene la estructura de la ciencia misma, a menudo pasado por alto en favor de los avances técnicos y los descubrimientos. Pero si miramos más de cerca, la ética no solo es un complemento a la ciencia, sino su corazón latente, el núcleo que le da sentido y propósito. Cuando se trata de físicos, médicos, filósofos o cualquier otro tipo de persona que reflexiona la ética, se vuelve aún más crucial, pues ellos están en la intersección entre el conocimiento, la práctica y la interpretación del mundo, y es en esa encrucijada donde surge la verdadera esencia de la ética científica. Primero debemos reconocer que la ciencia en su forma más pura es una búsqueda incansable de la verdad. Es un proceso que no solo busca respuestas, sino que formula preguntas cada vez más profundas sobre el universo, la vida y la humanidad misma. Pero, ¿qué sucede cuando esa búsqueda choca con los límites de lo que es moralmente aceptable? ¿Dónde dibujamos la línea entre lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer? Pensemos en la física, una disciplina que ha desvelado los secretos del cosmos y ha abierto puertas a tecnologías que hace un siglo hubieran parecido magia. La física nos ha llevado desde el átomo hasta el borde del universo observable, y en el proceso nos ha dado herramientas poderosas. Pero con esas herramientas viene una responsabilidad igualmente monumental. La creación de la energía nuclear, por ejemplo, fue un triunfo del ingenio humano, pero también trajo consigo la sombra del armamento nuclear, una amenaza existencial que todavía nos acompaña. Aquí es donde entra la ética. ¿Cómo podemos, como físicos o como científicos, utilizar nuestros conocimientos para el bien, minimizando el daño potencial? Para los médicos, la ética se entrelaza con cada decisión diaria. La medicina es una ciencia aplicada y cada tratamiento, cada diagnóstico es un acto que afecta la vida de un ser humano. El principio hipocrático de no hacer daño es más que una simple guía, es una base ética que debe estar en el centro de cada intervención médica. Sin embargo, la medicina moderna también enfrenta dilemas complejos como la edición genética, la eutanasia y los tratamientos experimentales. En cada uno de estos casos, los médicos deben equilibrar la promesa de la ciencia con el imperativo de proteger la dignidad y el bienestar del paciente. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia avanza más rápido que nuestra capacidad para comprender sus implicaciones éticas?
La edición del genoma humano, por ejemplo, nos ofrece la posibilidad de corregir defectos genéticos y prevenir enfermedades devastadoras, pero también plantea preguntas profundas sobre lo que significa ser humano. ¿Estamos como especie preparados para asumir las consecuencias de alterar nuestro propio código genético? Y si lo hacemos, ¿quién decide qué cambios son aceptables? Aquí los médicos no pueden actuar solos. Necesitan el aporte de filósofos, gobernadores, psicólogos, científicos, otros pensadores y la sociedad en general para navegar estas aguas inexploradas. La filosofía, por su parte, tiene la tarea de contextualizar y criticar los avances científicos desde una perspectiva ética más amplia, mientras que físicos, científicos, químicos, biólogos, médicos a menudo están inmersos en la aplicación práctica de su conocimiento. La filosofía está allí para recordar el porqué y el para qué. Nos fuerza a cuestionar nuestros motivos y nuestras metas. Nos pide que consideramos no solo lo que la ciencia puede lograr, sino también a qué costo. Un ejemplo clásico de esta interacción entre ciencia y filosofía es el debate sobre la inteligencia artificial. Mientras que los ingenieros y científicos trabajan para crear máquinas cada vez más inteligentes, los filósofos de hoy en día plantean preguntas sobre la conciencia, el libre albedrío y los derechos de las máquinas. ¿Qué significa crear una máquina que pueda pensar? ¿Es posible incluso ético desarrollar una inteligencia artificial que pueda superar a la humana? Y si lo hacemos, ¿cómo garantizar que esas máquinas se utilicen para el bien común y no para la explotación o el control? La ética científica, por tanto, no solo es un conjunto de reglas a seguir, sino una práctica continua de reflexión y autocuestionamiento. Requiere que los científicos se mantengan humildes y conscientes de los límites de su conocimiento y poder. En un mundo donde la ciencia avanza a un ritmo vertiginoso, es fácil dejarse llevar por la euforia del descubrimiento, pero cada avance trae consigo una responsabilidad, una necesidad de considerar no solo los beneficios inmediatos, sino también las repercusiones a largo plazo. Para los jóvenes científicos, estudiantes y todos los jóvenes de nuestra sociedad, la ética puede parecer a veces un obstáculo en el camino hacia el progreso, una limitación impuesta por aquellos que no comprenden la magnitud de lo que está en juego, pero en realidad es un salvavidas, una guía que asegura que el progreso no se convierta en destrucción. Es la conciencia colectiva de la humanidad, recordándonos que la ciencia, como toda herramienta poderosa, debe manejarse con cuidado y sabiduría. Quisiera destacar que la ética científica no es un lujo, sino una necesidad. En un mundo cada vez más interconectado, donde las decisiones científicas tienen un impacto global, la ética se convierte en el único baluarte que puede protegernos de los peligros de nuestra propia creación. Seas físico, químico, médico, ingeniero, ciudadano, la ética es tu brújula, tu ancla en un mar de posibilidades. Y como jóvenes, adultos de esta sociedad, nuestro deber no solo es avanzar en el conocimiento, sino hacerlo de una manera que honre la dignidad humana y respete los límites de lo que es moralmente aceptable, porque al final del día, la ciencia sin ética no es ciencia, es simplemente poder. Y como dijo alguna vez un gran filósofo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que no se nos olvide nunca. Pero en serio, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos promedios si somos estudiantes, obreros, comerciantes, etcétera? Tenemos un papel crucial en asegurar que la ética prevalezca en la ciencia y en toda nuestra sociedad. Aunque no todos seamos científicos, filósofos o lo que sea, nuestras acciones y decisiones cotidianas pueden influir significativamente en el rumbo ético que toman la ciencia y otras áreas fundamentales. Por ejemplo, en la educación, no necesitamos ser expertos para entender los temas éticos básicos que rodean a la ciencia y a la tecnología. Informarnos sobre asuntos como la privacidad de los datos, la inteligencia artificial, la biotecnología y el cambio climático nos permite tomar decisiones más conscientes y apoyar políticas que promuevan el bienestar colectivo. Por ejemplo, apoyar la inclusión de la ética en los programas educativos desde la escuela hasta la universidad, para que las futuras generaciones crezcan con una conciencia crítica sobre las implicaciones de sus acciones. Podemos también pedir a los gobiernos, corporaciones, científicos que sean transparentes sobre sus investigaciones y desarrollos. Esto incluye cómo se utilizan los fondos, los resultados de sus investigaciones y las implicaciones potenciales de sus descubrimientos. Como consumidores y ciudadanos podemos elegir apoyar investigaciones y productos que se desarrollen de manera ética. Por ejemplo, optar por productos y servicios que respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Podemos elegir representantes y políticas que prioricen la ética en la ciencia y la tecnología. Los gobiernos tienen un gran poder en la regulación de la ciencia y nosotros tenemos el poder de elegir a esos gobiernos. Participar en foros, debates y consultas públicas sobre temas científicos y tecnológicos. La participación ciudadana es esencial para asegurar que las decisiones no se tomen de manera unilateral o sin considerar las implicaciones éticas.
Como consumidores tenemos el poder de apoyar a empresas que operan de manera ética, tanto en términos de sus prácticas laborales como en su impacto ambiental. Elegir productos de compañías que respetan altos estándares éticos envía un mensaje claro sobre lo que valoramos como sociedad, no solo a través del consumo, sino también apoyando leyes y regulaciones que obligan a las empresas a actuar de manera ética. Esto incluye luchar contra la obsolescencia programada, el uso de recursos no sostenibles y el tratamiento injusto de los trabajadores. También podemos animar a otros, especialmente a las generaciones más jóvenes, a cuestionar no solo cómo funciona la ciencia, sino por qué se persigue un determinado objetivo, reflexionar sobre las implicaciones éticas de cada avance científico y tecnológico, no tener miedo de discutir temas complejos y a veces incómodos. La ética en la ciencia no es un tema exclusivo de los expertos, es algo que todos podemos y debemos discutir. La ciencia financiada de manera independiente, sin influencia de intereses comerciales o políticos, es más probable que priorice el bienestar común sobre el beneficio particular. Apoyar iniciativas de crowdfunding científico o donar organizaciones que promueven la investigación ética puede hacer una gran diferencia. Muchas veces quienes abogan por la ética en la ciencia se enfrentan a presiones y amenazas. Como ciudadanos podemos apoyar y proteger a quienes se atreven a cuestionar y denunciar prácticas poco éticas. Por último, fomentar una sociedad que valore la empatía y el bienestar colectivo por encima del beneficio individual. Esto se traduce en apoyar políticas y prácticas que buscan el bien común y en recordar que las decisiones científicas y tecnológicas afectan a seres humanos reales, a veces en lugares y tiempos lejanos. Las decisiones que tomamos, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto global. Comprender nuestra responsabilidad colectiva puede motivarnos a actuar de manera más ética en todos los aspectos de nuestra vida. Aunque no todos tengamos la capacidad de influir directamente en la dirección de la ciencia, nuestras acciones colectivas como ciudadanos pueden tener un impacto significativo. Es decir, continuamente a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, del email, de los mensajes, del WhatsApp. Las métricas de las inteligencias artificiales y los algoritmos están mapeando nuestros intereses. Desde nuestras conversaciones y publicaciones, el mercado está decidiendo qué es lo que queremos consumir. Y a través de que están midiendo lo que queremos consumir, podemos influir en lo que las empresas van a seguir produciendo. A través de educación, participación activa, promoción de transparencia, fomento de una cultura de empatía y reflexión, podemos contribuir a una sociedad donde la ética guíe tanto el avance científico como el bienestar humano. Espero que este episodio haya sido de tu agrado, que no haya sido demasiado aterrador y que sea también esperanzador. Si llegaste hasta estos momentos escuchándome solo mi voz, te agradezco muchísimo. También quiero platicarte que estos episodios se han decidido hacer solo con una sola voz para tratar de profundizar en temas un poco más complejos y sin tanto rodear el asunto como suele pasar cuando hay diferentes invitados en el programa. Hazme saber en los comentarios si este tipo de episodios te están gustando, en donde solo una persona habla para desarrollar un tema a profundidad. Y si no, también, sugiéreme también qué otros entrevistadores te gustaría que vinieran al podcast. Pues sin nada, si te gustó este episodio, ya sabes, compártelo con tus amigos. Y si no te gustó, compártelo con tus enemigos para que se aburran. Hasta luego, soy Pepe Alex, te mando un abrazo. Bye. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.